El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Señor Jesús. La situación de las viudas en el ambiente judío era una de las situaciones más difíciles y duras. Como el pueblo judío se rige por una orientación teocrática, es decir, que a lo religioso está vinculado también lo político y aún lo social, el desprestigio que adquiriese una persona era un prestigio que tenía repercusión social, política y religiosamente. Y esta es la situación de la viuda. El desamparo ahora que posee esta viuda no es solamente la escasez material del alimento, sino que también posee la escasez de un reconocimiento social, de un estatus social, de un estatus político y aún religioso. Recordemos un poco, siguiendo la tradición judía, que las viudas eran contempladas y miradas como unas pobres mujeres desgraciadas. ¿Por qué desgraciadas? Lo digo en el sentido más, trato de decirlo en el sentido más objetivo de la palabra desgraciadas, porque decían que sobre ellas no recaía el amparo de la gracia de Dios y estaban pagando con la viudez y ese desprestigio por alguna falta cometida ante Dios. Entonces no solamente era el desprestigio, sino que también era una presión que abrumaba su conciencia, porque les hacían entender, les hacían comprender que habían cometido algún error, muchas de ellas sin saber qué tipo de error, y les tocaba cargar con ese peso moral, con ese peso de ese tormento de conciencia, de creerse que Dios nos las miraba con amor y que estaban distantes de la presencia y de la misericordia de Dios por cualquier error que hubiesen cometido. Y es precisamente a esta mujer, pero no solamente a ella, sino a todos los que se encuentran así en Israel. Porque ahora los letrados, los jefes, los reyes, están manipulando a Dios. Y más que a Dios, están manipulando la teología de Dios para oprimir al pueblo, para oprimir a los más débiles, para oprimir a los más frágiles. Y es precisamente a ella quien Dios dirige a Elías, lo pone en camino hacia esta viuda. Es algo totalmente sin sentido para los religiosos del pueblo, que Dios ponga su atención en una mujer de este tipo. Si decían e interpretaban ellos
que estaba lejos de Dios, que Dios se había apartado de ese tipo de mujeres por algún pecado que han cometido o alguna falta, ahora es hacia ella a quien se dirige Elías. Pero Dios nos sorprende. Esta mujer lo ha perdido todo, todo. Lo único que le queda es un poco de harina y un poco de aceite. Y parece que la ración ya es bastante escasa. Comerán esa porción que tiene y ya sabe que el destino que le espera a ella y a su hijo es la muerte. Y lo primero que hace el profeta es pedirle agua. Cuando hay escasez de agua en la región, ayer lo escuchábamos, que no iba a haber lluvia, que no iba a haber agua. Y lo que comienza a pedir Dios a través del profeta es lo más escaso. Y enseguida, como para terminar de ajustar, le pide pan, es decir, que se gaste la porción de harina que tiene y de aceite, dándole de comer primero a él antes que pensar en ella y en su hijo. Y uno dice, pues no, si es profeta no se está dando cuenta que es lo poco que tiene. Lo hemos dicho toda esta semana. A Dios no le interesa tenernos vinculados a las seguridades de este mundo. Dios quiere desvincularnos de todas las seguridades de este mundo, de tipo material, de tipo afectivo. Dios quiere desvincularnos. Porque el día que nosotros nos desvinculemos y dejemos de confiar en las garantías de este mundo, ese día comenzaremos a confiar auténtica y verdaderamente en el Señor. Y es el desafío que Dios le está poniendo a esta mujer a través del profeta. Si tú haces lo que te digo y me das esa porción a mí, la orza de harina no se vaciará y la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvias a la tierra. Es decir, suéltalo todo. Desvincúlate de todo, entrégalo todo, que yo no te voy a faltar absolutamente con nada, con nada. No te va a faltar harina, no te va a faltar aceite y no te va a faltar agua, que es lo que necesitas para vivir. Pero tienes que soltarte, es decir, tienes que convertirte, tienes que renunciar al mundo. Tienes que renunciar a la garantía del pecado. Tienes que renunciar a la garantía de ti mismo. Tienes que renunciar a todo eso para que puedas ver la manifestación de mi gloria. Ese es un desafío muy grande para todos nosotros hoy. Un desafío de fe muy grande. Porque hay personas en este contexto histórico que ya lo perdieron todo y aún se siguen esperando, se siguen vinculando a unas esperanzas materiales que ni siquiera las tienen en la mano. Aún siguen dependiendo de unas esperanzas materiales que ni siquiera las tienen a la vista, que ni siquiera son seguras. A ver si de pronto me sale tal y tal negocio, a ver si de pronto tal y tal persona me presta tal dinero, a ver si de pronto. Dios nos quiere desvincular de todas las seguridades humanas, de todas, para que nos vinculemos a la única seguridad absoluta que es Él. A nada nos podemos hacer dependientes nosotros. A nada ni a nadie podemos entregarle la totalidad de nuestro corazón. Increíble que Dios con esta mujer, después de que lo ha perdido todo, ahora le esté pidiendo que lo poquito a lo que ella está pegado lo suelte de una vez por todas.
Es que Dios permite muchas cosas, muchas pruebas en nuestra vida, las permite para enseñarnos porque es un auténtico pedagogo. Como a las buenas nosotros no le caminamos, nos invita, nos dice, nos sugiere y nada. Tenemos que esperar las caídas por cuenta propia y darnos bien duro para como poder reaccionar, a ver qué lección es la que me está queriendo dar Dios. Porque nosotros los seres humanos somos muy testarudos. No aprendemos, después de tanta paciencia y misericordia del Señor, no aprendemos. Dios nos quiere desvinculados. Y esto que nos enseña hoy el libro de los Reyes no es otra cosa más que esa dinámica en la que Dios viene hablándole a su pueblo y nos viene hablando también a cada uno de nosotros. La tradición de la Iglesia nos permite siempre tener una interpretación de la Sagrada Escritura en un doble sentido. Primero el sentido literal, que es en el que nos estamos apoyando a partir del texto, lo que nos está enseñando la palabra. Y el sentido espiritual. Y dentro de ese sentido espiritual, la Iglesia nos enseña que debemos contemplar la palabra en tres dimensiones. La primera, porque la palabra de Dios tiene una aplicación moral. Es decir, yo de qué tengo que soltarme hoy, qué tengo que cambiar, de qué tengo que convertirme. A esta mujer era la harina y el aceite, pero yo a qué estoy aferrado o a qué persona estoy aferrada. ¿Qué situación, qué circunstancia está determinando mi comportamiento, la conducta de mi vida hoy? Porque si no es Dios, tengo que soltar esa harina y ese aceite. Y nos enseña la Iglesia también a darle una interpretación alegórica a esta palabra. En el sentido de la harina y del aceite es que nosotros estamos apegados a una cantidad de cosas, vinculados a una cantidad de personas, no a una a veces, sino a muchísimas. Y hasta nuestro estado de ánimo y nuestro estado emocional depende si me miran bonito, me miran feo, si hoy me sonrieron, si no me sonrieron. Depende nuestro estado emocional de eso. Dice el Señor a través del profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en otro hombre y no pone su confianza en el Señor. Nuestra alegría, nuestro entusiasmo, nuestra fuerza, nuestra valentía, todo lo que se mueve interiormente en nosotros debe depender del Señor. Llegan los apóstoles y les dicen: Señor, estuvimos de misión, milagros, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Además que la gente, los paralíticos se paraban y eso fue fantástico para ellos, ver cómo los ciegos veían, los mudos hablaban, porque eso, predicar en el nombre de Jesús, era algo estupendo. Y les dice el Señor les pareciese que fuese aguafiestas del Señor, pero es por la claridad con la que Él habla. El Señor es muy claro. Alégrense más bien de que sus nombres estén inscritos en el cielo, eso es lo único que importa. Aquí está vinculado nuestro corazón, una interpretación alegórica de este texto. Esta mujer, si el profeta le pidió que gastara ese poco de harina y de aceite en él, era porque ella tenía todavía vinculado su corazón a la harina y al aceite, y ni a eso lo puedes tener vinculado. Tu corazón tienes que tenerlo vinculado a Dios, a nadie más y a nada más. Por eso hay pobres que son más ricos que cualquier rico. Hay pobres que no tienen nada y están apegados incluso a lo que no tienen. Por eso la auténtica pobreza es la pobreza de espíritu que nos pedía ayer las bienaventuranzas. Hay gente que vive en la miseria, que quizás no tiene, qué sé yo, una casa o no tiene suficientes electrodomésticos y tienen apegada su ilusión y su esperanza al día que puedan comprarse en un mini componente último modelo sin tener con qué. Tienen pobres materialmente, ni siquiera tienen el dinero, pero tienen vinculada la esperanza a tener eso. Por eso la pobreza en la vida religiosa es fantástica.
fantástica, porque en el voto de pobreza a mí me desvincula de espíritu inmediatamente de cualquier pretensión material y humana. Un religioso no puede estar pensando en posibilidades, por eso hacemos cesión de bienes ante un notario. No tenemos ni siquiera la posibilidad futura de llegar a tener algo, de administrar algo, como el Hijo del Hombre que no tiene donde reclinar la cabeza. El único hábitat para reclinar nuestra esperanza en nuestra cabeza es el Señor, lo que el Señor nos provee en todos los sentidos. Entonces, el Señor con esta viuda está haciendo el trabajo. No crean que porque la ve así tan oprimida, el Señor es muy claro. La quiere desvinculada hasta ese poco de harina y ese poco de aceite. Y el sentido espiritual en el cual nos pide, no solamente nos sugiere, nos lo pide la iglesia, interpretar la palabra de Dios. La tercera dimensión de ese sentido espiritual es la interpretación anagógica. Es decir, que lo que Dios me está pidiendo aquí en este momento está vinculado hacia un futuro eterno. Y oigan lo que le dice el Señor a través del profeta: no te faltará harina en alcuza y no te faltará aceite, hasta el día en que el Señor conceda lluvia sobre la tierra. Hasta el día en que el Señor transforme todo esto y no tengamos que depender de nada ni de nadie. Aquí está la lucha, es una prueba que tenemos. Esa herencia nos quedó del pecado original. Aunque el pecado original borró, el pecado todo lo borró la culpa, toda la borró, nos quedó la prueba. Entonces, por la concupiscencia nosotros tenemos que luchar a no apegarnos a nada. Un bautizado tiene que estar luchando todo el tiempo a no apegarse ni a nada ni a nadie. Y pobrecitos de nosotros si nos vinculamos, porque vamos a ser desdichados. San Agustín, dicen que San Agustín y muchos santos han tenido esa gracia. Después del bautismo, lo vivieron en una radicalidad y fidelidad tan fuerte que por eso su dicha y su fidelidad era al Señor. Nunca les faltó harina, nunca les faltó aceite, hasta que el Señor se los llevó a la eternidad. Ya en la eternidad no tienen ningún problema, porque ya tienen la posesión de lo que necesitaban y ya no tienen ningún peligro que les impida vivir felices y estar completamente dichosos. Entonces, pues pidámosle al Señor la gracia de vivir solo para Él. Tiempos como estos, no, Dios nos está hablando clarito. El que no quiera entender es porque no quiere entender ya. Porque ya se cerró y porque ya tronchó su corazón. No sé si puede decir la palabra, pero truncó su corazón. Ya lo tiene cerrado. El Señor nos está hablando muy claro. Más claro, como decimos nosotros en el ambiente, en el contexto en que nos movemos, no canta un gallo. El que quiera entender, que entienda. El que quiera oír, que oiga. El que quiera escuchar, que escuche. Y el que no, pues se quedó ya sin ver, sin escuchar, y tendrá que esperar no sé qué. Pero el imperativo categórico con el que nos habla el Señor en el Evangelio. No se enciende una lámpara para meterla debajo, guardarla por allá en el celemín. Pero es un imperativo categórico al final porque dice que brille su luz. A ver, si está brillando la luz del bautismo. Si no está brillando, pues ya, pongámonos moscas y que brille de una vez por todas, para que los hombres crean y le den gloria a Dios. Hay que comenzar a brillar por los hechos, por las obras, por el testimonio. El siguiente paso de este proceso que el Señor está haciendo con la mujer viuda, ya el Señor lo completa aquí en el Evangelio al final, que brille su luz. Convertidos y ahora que comience a brillar totalmente su luz. Ya, es que no tenemos que estar, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues que estoy aquí como en un discernimiento. ¿Qué discernimiento? ¿Qué más tenemos que esperar?
A eso no hay que gastarle tiempo, ya, me entrego totalmente a Dios y renuncio totalmente al mundo y al pecado, ya. Eso no merece lógica racional. ¿Cómo perdemos nosotros el tiempo por Dios? Ya, de una vez, ya solté acá y me entregué a Dios de una. Momentos históricos como los que estamos viviendo, ya no hay que pensar más. Pero hay gente que piensa y le da vueltas y le da vueltas. ¿Para qué le vas a dar más vueltas? Ese puñado de harina y ese poco de aceite, ya entrégalo. No es que no te haya servido, lo mucho que tenías o lo poco. La esperanza de esta pobre mujer era ya morir. Entonces, ya, es tiempo de responderle al Señor con prontitud, con ligereza, inmediatamente, porque lo que nos espera, si le respondemos al Señor, es la abundancia de harina, la abundancia de aceite, la abundancia de agua. Dios no nos va a faltar, nunca, Dios es fiel. Todo lo que promete lo hace. Los lentos somos nosotros, porque Dios quiso que su gracia salvadora dependiera de la cooperación humana, así lo quiso Dios. Y si la cooperación humana es lenta, es retraída, se queda ahí, así mismo se va a demorar para actuar la gracia redentora de Dios. Si tú te demoras para responder, más te vas a demorar en experimentar la dicha, la paz y el consuelo del Señor. Si tú te demoras para entregarte al Señor y para soltar el mundo, más te vas a demorar para experimentar la gloria y el amor de Dios. Eres tú el que le pones el ritmo, tú lo condicionas. La mujer decidió inmediatamente ante la invitación del profeta, lo poco que tenía se lo dio al profeta. ¿Y qué se ganó ella? Se ganó que el profeta se quedara viviendo con ella. Y no le faltó nada, a tal punto que mañana nos va a contar la liturgia cómo su hijo muere. Y por haberse abandonado a la promesa de Dios, obtiene que a través de la oración del profeta reviva a su hijo, lo único que a ella le quedaba. Eso le pasa a todo el que se suelta del pecado y del mundo ya, y no me pone a dar tantas vueltas. Ella disfrutó de la promesa del Señor, pero el que se queda dando vueltas, ahí va a seguir sufriendo. Ahí va a seguir sufriendo. A veces en la vida cristiana hay muchos cristianos que somos masoquistas. Tras de que el mundo nos da bien duro, el apego a las cosas materiales nos da bien duro, y seguimos ahí encarnizados y seguimos ahí. Y no nos queremos soltar para agarrarnos del único que nos hace completamente felices. Pidámosle esa gracia a la Santísima Virgen María, ella que fue pronta, inmediata. Y por eso pudo cantar con alegría el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida, las grandezas de Dios en su vida. Que seamos inmediatos para responderle al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.